Se suele decir que el cáncer es una enfermedad familiar. Si una persona en casa lo padece, toda la familia vive con la sombra de esa dolencia. La genética, esa lotería invisible, se convierte en un fantasma que nos persigue. La historia de hoy es sobre mí, una mujer francesa que vio a su padre consumirse por un cáncer de colon. Observé, con un dolor que me partía el alma, cómo la quimioterapia lo despojaba de su esencia, día tras día. Para huir de ese luto, me enterré en el trabajo, me zambullí en una vida frenética y caótica. Pero esa obsesión, irónicamente, me estaba conduciendo por el mismo sendero oscuro que recorrió mi padre. Yo, que había decidido rendirme incluso antes de luchar, que rechacé la idea de la quimioterapia, me preparé para morir. Y elegí mi último destino, Perú, el país que siempre soñé visitar. Y fue allí, en el baño de un centro comercial en Lima, donde mi vida colapsó, literalmente. Al despertar, me encontré con un médico peruano a quien le dicté, entre lágrimas, mi testamento. ¿Quieren saber qué pasó? Acompáñenme a revivir la historia que cambió mi vida para siempre. Nací en un tranquilo pueblo en las afueras de Lyon, en Francia. Me llamo Clotilde. Nuestra casa estaba un poco alejada del centro, y al lado se encontraba el negocio de electrodomésticos de mi padre. Mis primeros recuerdos están impregnados del olor a cables nuevos y cartón de ese lugar. Papá se despertaba cada día a las 7 en punto. Su rutina de afeitarse, planchar su camisa y anudar su corbata era un ritual sagrado. Yo solía observarlo todo, sentada en la escalera. Clotilde, me decía siempre, la honestidad y el trabajo duro construyen a una persona. Aunque era solo una niña, esas palabras se grabaron a fuego en mi corazón. La gente imagina Francia como un país de ocio y placer, pero esa no era la realidad de mi familia. El lema de mi padre era el nuestro. Éramos conocidos en el vecindario como la familia más trabajadora, la más chambeadora, como aprendería a decir mucho después. Mi madre también ayudaba en el negocio, encargándose de la contabilidad y el marketing. Ambos salían de casa al amanecer y no regresaban hasta bien entrada la noche. Crecer bajo su sombra me enseñó a poner el trabajo en el centro de mi universo. En la escuela, mientras mis amigos salían los fines de semana, yo me quedaba en casa, estudiando. En la universidad fue igual. Estudié administración de empresas, entregaba mis trabajos antes que nadie y mis notas siempre estaban entre las más altas. Mi plan de vida estaba perfectamente trazado. Mi padre quería que encontrara mi propio sueño, no que heredara el suyo. Mi meta era entrar en una gran corporación, convertirme en jefa de equipo en 5 años y en directora ejecutiva en 10. Y todo iba según lo planeado. Pero la vida, como un río impredecible, rara vez sigue el curso que le trazamos. El año que me gradué de la universidad, mi padre cayó enfermo. Empezó a quejarse de dolores de estómago frecuentes, pero todos lo atribuimos al estrés. Los resultados de los exámenes médicos, sin embargo, fueron un golpe devastador: cáncer de colon en etapa terminal, con metástasis en el hígado. Papá, te vas a poner bien, le decía yo, con una convicción que no sentía. Hay hospitales excelentes, tratamientos modernos. Él solo sonreía, pero detrás de esa sonrisa yo podía ver un abismo de miedo. Comenzó la quimioterapia, y el proceso fue una tortura. Ver al hombre que siempre vistió trajes impecables reducido a una bata de hospital, incapaz de ir al baño por sí mismo, fue una de las cosas más difíciles que he presenciado. Su cabello se cayó, perdió peso a una velocidad alarmante. Mi padre, un hombre fuerte de 1,80 m, se convirtió en un esqueleto frágil. Contemplar su deterioro fue una agonía para mi madre y para mí. Cada noche, sus quejidos resonaban por la casa, y yo me escapaba a la biblioteca hasta tarde, solo para no escucharlos. 3 meses después de mi graduación, mi padre falleció. El día de su funeral, llovió como si el cielo mismo llorara con nosotros. Mi madre no derramó ni una lágrima, pero a partir de ese día, se sumergió aún más en el trabajo. Y yo también. Llenamos el vacío que dejó papá con más horas, más proyectos, más estrés, como si el ajetreo pudiera ahogar el dolor. Conseguí un puesto en una multinacional, en el departamento de ventas internacionales. Desde el primer día, llegaba antes que todos y me iba mucho después. En 3 años, me convertí en la empleada con el ascenso más rápido del equipo. A los 27 años, fui nombrada jefa del equipo de ventas. Mi madre estaba increíblemente orgullosa. Pensé que si mi padre estuviera vivo, él también lo estaría. Pero ser jefa solo intensificó mi locura laboral.
Pasaba más de 12 horas al día en la oficina, 6 días a la semana. Mi desayuno era una taza de café negro. Mi almuerzo, un sándwich o una ensalada devorada frente al monitor de la computadora. La cena, casi siempre, era una reunión de negocios o un evento corporativo. Bebía más café que agua, y una vez al mes pasaba la noche en vela preparando alguna presentación crucial. Como era de esperar, mi cuerpo empezó a pasarme factura. Primero fue un estreñimiento ocasional, que poco a poco se volvió severo. Ir al baño una vez por semana se convirtió en una hazaña. Comprar laxantes en la farmacia se hizo parte de mi rutina. A veces, el dolor abdominal era tan agudo que tenía que recurrir a analgésicos. Una mañana, vi sangre en el inodoro. Me asusté, pero me autoconvencí de que era solo una consecuencia del estreñimiento extremo. Una búsqueda rápida en Google me sugirió que podían ser simples hemorroides. No tenía tiempo para ir al hospital, si soy sincera, le tenía pánico. Desde que mi padre entró en uno, nunca más volvió a casa. Las semanas pasaron, y el sangrado iba y venía, pero el dolor de estómago se hacía cada vez más intenso. Mis colegas me decían que me veía pálida, pero yo solo sonreía y decía que estaba cansada. No le conté nada a mi madre, no quería preocuparla. Un día, durante una presentación importantísima para un cliente, el dolor se volvió insoportable. La tensión lo había agudizado desde la mañana, pero lo soporté a base de analgésicos. La presentación fue un éxito rotundo. El cliente quedó encantado. Todos me felicitaron, me dieron palmadas en la espalda. Pero esa tarde, mi cuerpo dijo basta. Cuando intenté levantarme de mi escritorio, sentí una puñalada helada en el bajo vientre. Mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo. Mis compañeros corrieron hacia mí, aterrorizados. Alguien llamó a una ambulancia. Mientras mi conciencia se desvanecía, un pensamiento aterrador cruzó mi mente: me está pasando lo mismo que a papá. En la sala de emergencias, después de una evaluación inicial, el médico me dijo que necesitaban hacerme una colonoscopía. Esa palabra resonó en mis oídos como una sentencia. Así empezó todo para mi padre. ¿Tiene antecedentes familiares de esta enfermedad?, preguntó el doctor. Sí, respondí con un hilo de voz. Mi padre murió de cáncer de colon. En cuanto pronuncié esas palabras, la atmósfera de la habitación se volvió densa, pesada. La expresión de la enfermera cambió sutilmente. El médico guardó silencio por un instante. Después del procedimiento, el doctor, con un semblante muy serio, me explicó lo que había visto. Encontré varios pólipos grandes y de apariencia irregular. Necesitamos esperar los resultados de la biopsia para estar seguros, pero considerando su historial familiar, existe una alta probabilidad de que sea maligno. Al escuchar eso, mi mundo se detuvo. Un zumbido llenó mis oídos y, aunque veía mover los labios del doctor, no podía oír nada más. En mi mente, solo se repetía la imagen de mi padre en sus últimos días. De vuelta en mi habitación, mirando por la ventana, recordé el infierno que vivió mi padre con la quimioterapia. Lo vi debilitarse, perder su humanidad poco a poco durante un tiempo que pareció eterno. Y en ese momento, tomé una decisión: no me sometería a ese tratamiento. En cuanto lo decidí, una extraña calma me invadió. Sentí que, entre la vida y la muerte, mi única elección no era cuánto vivir, sino cómo enfrentar el final. El hospital me informó que los resultados de la biopsia tardarían, pero yo no tenía intención de esperarlos. Por alguna razón, sentía que ya conocía mi destino, y no quería pasar el tiempo que me quedaba en la cama de un hospital. Al salir del hospital, fui directamente a la oficina. Era tarde en la noche y el lugar estaba vacío. Saqué un formulario de renuncia de mi cajón, organicé mis asuntos por última vez y escribí un correo electrónico para delegar mis responsabilidades a mi equipo. Firmé la carta sin dudar. Miré mi agenda, donde tenía mi plan de 10 años, y solté una risa amarga. Al llegar a casa, le mentí a mi madre. Mamá, la empresa me envía a un proyecto en el extranjero por un tiempo. Volveré pronto. Ella me creyó sin dudarlo, siempre había confiado ciegamente en mi palabra. Esa noche, abrí mi laptop y reservé un vuelo. El destino, Perú. El país de los incas, de paisajes que había visto en documentales y que prometían una belleza sobrecogedora. Un lugar que siempre había querido visitar. Pensando que sería mi último viaje, hice clic en pagar sin vacilar. Mientras hacía la maleta, una idea me golpeó: mi padre había trabajado hasta morir.
Yo estaba siguiendo sus pasos. Pero ahora, iba a desviarme de ese camino. Al menos, en el tiempo que me quedaba, quería sentirme viva de verdad. Quizás esa era la verdadera honestidad de la que hablaba papá. A la mañana siguiente, subí a un avión con destino a Lima. Mientras veía a León hacerse pequeña por la ventanilla, pensé, seguir los pasos de mi padre es demasiado cruel. Al menos, déjenme elegir cómo morir. Con el avión despegando, me despedí de mi vida pasada y me preparé para abrazar un tiempo desconocido. Apenas bajé del avión en el aeropuerto Jorge Chávez, el aire húmedo y salado de Lima me envolvió. Era un caos vibrante, lleno de una energía que contrastaba brutalmente con la ordenada frialdad del Charles de Gaulle en París. Todo se sentía vivo, bullicioso. Tomé un taxi hacia Miraflores, y el trayecto fue una sobrecarga sensorial. Los edificios modernos se mezclaban con construcciones a medio terminar, el sonido de las bocinas se entrelazaba con el ritmo de una cumbia que salía de una radio. Era un desorden hermoso y caótico. ¿Será este el último paisaje que veré?, pensé, con una melancolía extrañamente serena. Mi pequeño hotel boutique tenía una vista espectacular del Océano Pacífico. Para los ojos de una moribunda, cada detalle adquiría una claridad asombrosa. Los rostros de la gente en la calle, los carteles coloridos, las parejas paseando por el malecón. La vida bullía a mi alrededor, y me dolía pensar que solo mi reloj se detendría pronto. Pero, sorprendentemente, también sentía paz. Al día siguiente, visité la Huaca Pucllana, una pirámide de adobe en medio de la ciudad moderna. Observé cada detalle como una niña, los turistas tomándose fotos, los guías explicando la historia de la cultura lima. Me sentí diminuta frente a aquellos muros milenarios, un simple parpadeo en la historia. Pensé en lo insignificante que había sido mi obsesión por la chamba. Más tarde, caminé por la Costa Verde, sintiendo la brisa del mar en mi rostro. El sonido de las olas rompiendo contra las piedras era un mantra hipnótico. En el Parque del Amor, con sus mosaicos inspirados en Gaudí y la famosa estatua de El Beso, observé a las parejas enamoradas y me pregunté si alguna vez había amado de verdad, o si solo había amado mi trabajo. Recorrer el centro histórico de Lima fue como viajar en el tiempo. La majestuosidad de la Plaza de Armas, la sobriedad de sus iglesias. En una pequeña cafetería, probé por primera vez un jugo de papaya fresca. El sabor dulce y suave fue como un despertar para mis papilas gustativas, acostumbradas al amargor del café. Me di cuenta de que había pasado años sin saborear realmente nada. Mientras recorría los mercados de artesanías, me compré un pequeño torito de pucará. Será este mi último recuerdo, pensé, y lo sostuve con un cuidado especial. Me sentía más viva que nunca. La certeza de la muerte afilaba mis sentidos. Cada color era más brillante, cada sonido más nítido, cada sabor más intenso. Y entonces, llegó el día. Estaba paseando por Larcomar, el famoso centro comercial construido en un acantilado con vistas al mar. Estaba comprando algunos recuerdos, pequeños lujos para mí misma. Había oído que los cosméticos peruanos, hechos con ingredientes naturales, eran excelentes. Mientras disfrutaba de la tarde, un dolor agudo y repentino me atravesó el abdomen. Al principio, traté de ignorarlo, pero se intensificó rápidamente hasta volverse insoportable. Necesitaba un baño, al toque. Me indicaron que había uno en el segundo nivel. Subí como pude. Una vez dentro de un cubículo, me senté en el inodoro, pero no pasó nada. Solo un dolor brutal que me retorcía por dentro. 10 minutos. 20. La situación empeoraba. Un sudor frío me recorría la frente y empecé a sentirme mareada. Intenté salir, pero mis piernas no respondían. Logré abrir la puerta, pero me derrumbé en el suelo. Lo último que vi fue el rostro preocupado de una mujer antes de que todo se volviera negro. Desperté en un lugar desconocido. Techo blanco, olor a desinfectante. Supe instintivamente que estaba en un hospital. Tenía una vía intravenosa en el brazo y estaba rodeada de extraños que hablaban un idioma que no entendía. Un hombre con bata blanca se me acercó. Era el médico. Me habló, pero yo no comprendía nada. Al ver mi cara de confusión, sacó su smartphone, abrió una aplicación de traducción y escribió algo. Luego me lo mostró. La pantalla decía, ¿se encuentra bien? Se desmayó en el baño de un centro comercial. La trajimos de emergencia. De repente, todo se volvió real. Este era el final.
los resultados de Francia debían ser correctos. Tenía cáncer, y ya había hecho metástasis. Las lágrimas brotaron sin control. Iba a morir aquí, sola, en una tierra extraña. El médico, al verme llorar, pareció confundido. Volvió a escribir en el traductor: ¿Le duele mucho? ¿Qué siente? Con manos temblorosas, le pedí su teléfono y empecé a escribir en francés. Tengo cáncer. Fui diagnosticada en Francia. Cáncer de colon. Y entonces, como si se abriera una compuerta, lo solté todo. Le dicté mi última voluntad. Que toda mi herencia era para mi madre. Que estaba secretamente enamorada de un colega llamado Michel. Incluso le di las contraseñas de mis cuentas bancarias. Lo confesé todo a través de la pantalla de un teléfono. El médico escuchaba en silencio, con una expresión indescifrable. Las enfermeras a su lado observaban la escena, respetuosas. Cuando terminé, sentí un alivio inmenso. Ya no tenía nada que ocultar, nada por lo que preocuparme. Solo quería pasar mis últimos momentos en paz. El médico, tras leer mi largo mensaje, pareció meditar un instante. Luego, escribió algo en la aplicación. Su rostro cambió ligeramente. Me devolvió el teléfono con una expresión seria. Leí la pantalla. Usted se desmayó por un estreñimiento extremadamente severo. Probablemente sufrió un síncope vasovagal. Sus pólipos son grandes, sí, pero los análisis de emergencia que hicimos confirman que no son malignos. Son adenomas benignos, señorita. Mi mente se quedó en blanco. ¿Estreñimiento? ¿No era cáncer? ¿La mujer que acababa de dictar su testamento era solo alguien con un caso grave de estreñimiento? A su madre. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¡Qué palta! Me pareció ver a una de las enfermeras conteniendo una risita. Quería que me tragara la tierra. Hundí la cara en la almohada, deseando que todo fuera una pesadilla. Y en ese preciso instante, un sonido inconfundible y traicionero escapó de mi cuerpo. Un pequeño y vergonzoso PFFFT. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Quise taparme con la sábana hasta la cabeza. El médico, rápidamente, escribió un último mensaje: descanse mucho, por favor, y salió de la habitación, seguido por las enfermeras. Sola en la habitación, empecé a reír y a llorar al mismo tiempo, una mezcla histérica de alivio y humillación. En ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre. Atendí con manos temblorosas. Clotilde, cariño, llegaron los resultados del hospital. Tienes pólipos, sí, pero no son cancerígenos. El doctor dice que no te preocupes, que solo necesitas cambiar tu estilo de vida. Después de colgar, me quedé mirando el techo por un largo rato. Me había liberado del miedo a la muerte, pero un nuevo pensamiento surgió: he estado viviendo mi vida de la forma más estúpida posible. Después de la muerte de papá, me dediqué a trabajar como un autómata, sin cuidar mi salud, sin buscar la felicidad. Era hora de cambiarlo todo. Miré por la ventana el atardecer de Lima, las luces de los rascacielos brillando, la gente moviéndose por las calles. Todo parecía nuevo, como si mi verdadero viaje estuviera a punto de comenzar. No un viaje para morir, sino un viaje para aprender a vivir. Pasé la noche en el hospital. A la mañana siguiente, el mismo médico vino a verme, esta vez acompañado de una enfermera que hablaba un poco de francés. Me explicó mi condición en detalle. Su desmayo fue una respuesta del nervio vago, tradujo la enfermera. Básicamente, su presión arterial cayó en picado por el esfuerzo extremo al intentar evacuar después de tanto tiempo. Ponerse de pie bruscamente fue el detonante. Asentí, recordando la llamada de mi madre. No se preocupe por el cáncer, continuó. Confirmamos que sus pólipos son benignos. Pero si no cambia su estilo de vida, podría desarrollar problemas serios en el futuro. Esas palabras resonaron en mí. Había estado huyendo de una muerte imaginaria, cuando en realidad, mi rutina diaria me estaba empujando hacia una muerte real. Pensé en mi padre. Él también había sido así. Trabajó tan duro que se olvidó de sí mismo, y eso finalmente lo llevó a la tumba. Quisiera preguntarle sobre sus hábitos, dijo el médico. ¿Cuánta agua bebe al día? Le respondí honestamente: 3 o 4 cafés, pero casi nada de agua. Su expresión se tornó más seria. ¿Y ejercicio? Admití que nada.
Pasaba 12 horas al día sentada frente a una computadora. El médico negó con la cabeza. ¿Y su alimentación? Le conté de mis desayunos de café, mis almuerzos de sándwich en el escritorio y mis cenas irregulares. Su rostro se endureció aún más. Después de mis respuestas, el médico anotó en mi historial y le dijo algo a la enfermera. Doctor dice que su problema de salud no es el cáncer, es su estilo de vida. La falta de agua, el sedentarismo, la mala alimentación y el estrés excesivo son la causa de todo. Si no empieza a cambiar ahora, podría enfermar de verdad. El doctor me dio una última recomendación. Mientras esté en Perú, aproveche para probar nuestra comida. Especialmente la que tiene muchas hierbas y vegetales. Le hará muy bien a su sistema digestivo. Pruebe una buena sopa de quinoa, un ceviche fresco. Y coma mucha fruta, como la papaya, la granadilla o la pitaya. Por las noches, tómese un emoliente caliente de los que venden en la calle. Es un remedio natural excelente. Le prometí que lo intentaría. Al salir del hospital esa tarde, me sentía frágil pero renovada. En el taxi de regreso al hotel, mirando las calles de Lima, reflexioné sobre cuán equivocada había estado mi vida y cómo debía cambiarla. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y contarle toda la verdad, mi renuncia, mi viaje a Perú, lo que pasó en el hospital. Al principio se preocupó, pero luego lo entendió. Clotilde, si eres feliz, eso es lo más importante. Tu padre habría pensado lo mismo. Sus palabras fueron un bálsamo. Decidí quedarme en Perú un tiempo más. Cancelé mi vuelo de regreso y extendí mi estadía en el hotel por 2 semanas. Iba a seguir el consejo del médico peruano al pie de la letra. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui al Parque El Olivar, en San Isidro. Decidí empezar con una caminata matutina. Al principio me sentía pesada, pero después de una vuelta, me sentí increíblemente bien. Luego, desayuné en un pequeño restaurante local, un plato de avena con quinoa y fruta fresca. El sabor era reconfortante y nutritivo. A partir de ese día, mi vida adoptó una nueva rutina. Caminatas por la mañana, comida peruana saludable para el almuerzo, explorar Lima por la tarde y acostarme temprano. Empecé a llevar una botella de agua a todas partes. Un día, decidí que era hora de un verdadero cambio, de encontrar el equilibrio que había perdido. Compré un pasaje de avión a Cusco. No para morir cerca de Machu Picchu, como había planeado vagamente, sino para aprender a vivir en el Valle Sagrado de los Incas. La llegada a Cusco fue impactante. El aire era fino y frío, y la altitud me obligó a moverme despacio, a respirar profundo. Me instalé en un pequeño albergue en Urubamba, rodeado por la imponente presencia de las montañas, los apus. Me inscribí en un retiro de yoga y meditación. Cada mañana, practicaba yoga al aire libre, sintiendo la energía de la Pachamama bajo mis pies. Meditaba mirando los picos nevados, sintiendo una conexión con algo mucho más grande que mis ambiciones corporativas. El contraste con mi vida anterior no podía ser más abismal. Pasé de las salas de reuniones estériles a la tierra sagrada, del ruido de la ciudad al silencio de las montañas. Mi dieta cambió por completo. Sopas de quinoa que calentaban el cuerpo y el alma, ensaladas con vegetales que nunca había visto, y frutas como la granadilla, que aprendí a comer rompiendo la cáscara y sorbiendo su pulpa dulce y gelatinosa. Se convirtió en mi remedio natural. Después de una semana, mi cuerpo se sentía diferente. La hinchazón había desaparecido, mi piel lucía mejor y, lo más importante, mi sistema digestivo funcionaba como un reloj. Ir al baño todos los días era una bendición que nunca antes había apreciado. Un mes después, volví a Lima antes de regresar a Francia. Me sentía otra persona. Mi mente estaba clara, mi cuerpo sano, mi espíritu en paz. La noche antes de mi vuelo, estaba sentada en mi habitación de hotel, reflexionando sobre el último mes. El tiempo que pasé creyendo que iba a morir se había convertido en el catalizador de una nueva vida. Las palabras del médico peruano resonaban en mi cabeza. Lo que destruye la vida no es la enfermedad, sino los hábitos que uno mismo crea. Ahora entendía cuán ciertas eran. Estaba tan absorta en el trabajo que descuidé por completo mi cuerpo. Bebía solo café, no hacía ejercicio, comía mal y vivía estresada. Eso es lo que me enfermó. Mi padre probablemente fue igual. Y eso, al final, lo mató. Miré por la ventana y pensé, ¿qué haré ahora? Volver a Francia y a mi antigua vida ya no era una opción. Una cosa era segura,
no viviría como antes. Mi salud sería mi prioridad. Buscaría un equilibrio entre el trabajo y la vida. Esa noche, abrí mi laptop. Tenía correos de mi antigua empresa diciendo que no aceptaban mi renuncia. Les respondí reafirmando mi decisión. Le informé a mi madre de mis planes de quedarme un mes más y le escribí un largo correo a mis amigos en Francia, compartiendo mi increíble experiencia. Al enviar todo, sentí que me quitaba un peso enorme de encima. A la mañana siguiente, desperté con un nuevo propósito. El paisaje de Lima desde mi ventana parecía aún más hermoso. Papá habría querido una vida así para mí, pensé. Una vida donde me cuidara y fuera feliz. Estaba lista para cambiarlo todo, para vivir una vida de verdadera felicidad y salud. El último día en Perú llegó después de 2 meses que pasaron volando. El viaje que comenzó como una preparación para la muerte se había transformado en el comienzo de una nueva vida. Decidí volver al Parque del Amor por última vez. Subí y contemplé el horizonte. En esta tierra, me preparé para morir, pero en cambio, encontré la vida. La gente dice que la vida es corta, pero en realidad, es mucho más larga de lo que pensamos. Lo importante es cómo usamos ese tiempo. Hice una promesa silenciosa, no huiría más. Viviría cada momento al máximo. Al día siguiente, en el aeropuerto Jorge Chávez, mientras veía Perú hacerse pequeño por la ventanilla, prometí volver. No para morir, sino para vivir mejor. En Francia, mi madre me esperaba en el aeropuerto. Se veía más tranquila. Al verme, corrió a abrazarme con una fuerza que transmitía toda su preocupación y amor. Le conté toda mi aventura peruana, a veces riendo, a veces con lágrimas en los ojos. Clotilde, has cambiado de verdad, me dijo, sonriendo. Te ves más sana, pero lo más importante es que te ves feliz. Sus palabras me emocionaron. Era verdad. Había encontrado una felicidad genuina que el trabajo había eclipsado durante años. Decidí no volver a la vida corporativa. Empecé mi propio negocio como consultora de marketing internacional freelance. Al principio fue incierto, pero pronto varias empresas me contactaron, impresionadas por mi experiencia. Lo mejor era la libertad. Mantuve los hábitos que aprendí en Perú. Mis mañanas comenzaban con una caminata. Mis desayunos ya no eran café, sino comidas nutritivas. Y siempre, siempre, llevaba mi botella de agua. Los fines de semana los pasaba con mi madre. Empecé a cocinarle platos peruanos, ceviche, ají de gallina, lomo saltado. Al principio le pareció exótico, pero pronto se enamoró de los sabores. Un día, mi madre me sorprendió. Llevémonos de viaje a Perú juntas. Jamás había salido de Francia, pero mi historia había despertado su curiosidad. 6 meses después, aterrizamos juntas en Lima. Esta vez, yo era la guía. Mientras nos preparábamos para el viaje, decidí llevarle una sorpresa culinaria que había aprendido en mis investigaciones sobre superalimentos andinos. En un mercado de productos orgánicos, encontré lo que buscaba, tocos. Me habían contado que era la penicilina de los incas, una papa fermentada con propiedades curativas increíbles, pero con un olor muy, muy particular. Una noche, en nuestro apartamento de alquiler en Barranco, se lo presenté a mi madre. Mamá, esto es un tesoro de los Andes, te hará muy bien. Al abrir el frasco, un olor penetrante, agrio y terroso invadió la cocina. Mi madre arrugó la nariz. ¿Qué es esto, Clotilde? Huele a calcetines viejos con queso. Me eché a reír. Es medicina, mamá, medicina ancestral. Con valentía, probó una cucharadita. Su cara fue un poema. Sabe. Interesante, dijo, tratando de ser diplomática. Pero creo que prefiero la sopa de quinoa. Esa noche, ambas reímos hasta que nos dolió el estómago. En esa risa, sentí de nuevo el valor de la vida. Después de ese viaje, mi fascinación por la cultura peruana solo creció. Empecé a organizar pequeñas cenas en casa, presentando la comida peruana a mis amigos. El ceviche y el pisco sour fueron un éxito rotundo. Mi trabajo como freelance también floreció, especialmente con clientes peruanos. Mi entendimiento de su cultura me dio una ventaja única. La vida había cambiado por completo. El trabajo ya no era mi todo. Salud, familia, felicidad. Todo estaba en equilibrio. Si no fuera por esa experiencia en Perú,
probablemente seguiría trabajando hasta tarde en una oficina, con mi salud deteriorándose y la felicidad cada vez más lejana. Pienso en ese desmayo en Larcomar como una bendición disfrazada. Qué irónica es la vida. Cuando creí que estaba más cerca de la muerte, encontré la verdadera forma de vivir. Ahora, ya no huyo. Vivo cada día al máximo, con salud y alegría. Y a veces, solo para recordar, como un trocito de toco si sonrío. Su olor y sabor únicos se han convertido en un símbolo, un recordatorio del valor de la vida. Ahora, cuando viajo a Perú, es para vivir. Y esa frase ya no es solo un plan de viaje, es el nuevo lema de mi vida. Vivir cada día, agradecer lo que tengo y cuidar mi salud.